Ahora sí. Entonces, siendo las 10:30, damos inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje número 2 dentro del curso de desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y objetos en Java. En relación al instructor, les recuerdo mi nombre, José Elías Rojas Castillo, soy ingeniero en sistemas. Como medios de comunicación vamos a estar utilizando los que se encuentran disponibles en el LMS, tales como los foros, el chat, mensajería, correo electrónico. Mi correo es el que aparece ahí, isherc@gmail.com. Sesión en línea la estamos realizando miércoles a las 10:30, la de hoy. Para el día de hoy tenemos el siguiente contenido: saludo, luego una reflexión, a continuación la retroalimentación de las actividades iniciales y de la actividad de aprendizaje número 1, luego viene la descripción y detalle de la actividad de aprendizaje número 2, un espacio de conceptualización, respuesta a preguntas y cierre de la sesión en línea. Entonces, vamos a continuar por aquí, nos vamos para la reflexión. Para el día de hoy tenemos un videoclip titulado Quiero ser mejor. Entonces lo voy a compartir. Queremos que aparezca en pantalla, ya se ve por ahí. El profesor se encontraba revisando unos exámenes y una alumna se le acercó y le preguntó: «Profesor, ¿cómo puedo ser una persona mejor?». El profesor la miró y le dijo: «Quisiera que seas como este lápiz». La niña miró el lápiz, intrigada, y preguntó qué tiene de especial este lápiz. Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él 5 cualidades que, si consigues mantenerlas, harán de ti una persona en paz con el mundo. Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. Esta mano nosotros la llamamos Dios, y Él siempre te conducirá en dirección a su voluntad. Segunda cualidad: de vez en cuando, necesito dejar lo que estoy escribiendo y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final, está más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona. Tercera cualidad: el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta cualidad: lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior. Finalmente, la quinta cualidad del lápiz: siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos. Intenta ser consciente de cada acción. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. En memoria a mi padre y gran maestro de vida, profesor Javier Portugal. Tu amor y enseñanzas quedarán en nuestros corazones por siempre. Este era el video para el día de hoy. El profesor se Y se encontraba... me volvió. Vamos a la presentación de nuevo. Ahí la tenemos. Y continuamos. Un segundo, yo hago una captura de pantalla por aquí. Seguidamente, entonces, vienen los aspectos relacionados con el programa, en este caso la competencia. La competencia propone construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática. Como actividad de aprendizaje, vamos a iniciar entonces
con las actividades iniciales haciendo una leve retroalimentación. Las actividades iniciales estaban programadas para desarrollarse entre los días 28 y 30 de octubre. Sin embargo, en este momento permanecen disponibles todos los recursos para que los aprendices que lleguen, digamos, tarde al grupo puedan acceder y desarrollar las actividades sin ningún contratiempo. Esas actividades se encuentran en el elemento que se encuentra ubicado en el panel izquierdo de la interfaz del curso, denominado así, actividades iniciales. Y en su interior encontramos 3 elementos. Esos elementos son la actualización de datos del aprendiz, el foro de presentación social y el sondeo. La actualización de datos del aprendiz es una acción que es muy importante realizar, no es calificable, pero sí es necesario de que los aprendices mantengan actualizados esos datos en Sofía Plus, ya que si se requiere de alguna comunicación de parte del SENA hacia los aprendices, se busca el correo o el número de teléfono o el número de celular allá en Sofía Plus, o para el momento de la certificación los datos son tomados de allá. Entonces es muy importante que tanto el documento como el tipo de documento, como los nombres y apellidos estén correctamente escritos. Los aprendices que hayan tenido tarjeta de identidad y ya tengan, deben realizar esta actualización del tipo de documento. ¿Cómo se realiza la actualización de los datos del aprendiz? Cada uno puede dirigirse a una sede del SENA y allí se busca la oficina de administración educativa. La persona encargada de dicha oficina le actualiza los datos que ustedes requieran. O también pueden recurrir a los instructores, nos envían una copia del documento de identificación y por escrito nos informan cuál es esa novedad que se debe atender y nosotros realizamos la gestión. Esas serían como las alternativas disponibles. Luego viene el foro de presentación social, es un espacio de creación de comunidad académica, se espera de que cada uno de ustedes ingrese allí y se presente, dando a conocer información de tipo general, como el nombre, ocupación, ubicación, expectativas, hobbies, etc. Y el sondeo de saberes previos es una prueba interactiva que busca es crear un contexto inicial entre el aprendiz y las plataformas del SENA. No son calificables y es importante que las realicen. Y ahora nos vamos para la actividad de aprendizaje número 1. Esta actividad de aprendizaje número 1 tiene por título crear clases en Java aplicando características de herencia y polimorfismo. Programada para desarrollarse entre los días 28 de octubre y 2 de noviembre. El resultado de aprendizaje asociado establece e interpretar los conceptos de clase y objeto de una aplicación a partir de la implementación de una herencia de clases. Está conformada por la guía de aprendizaje. Ya en el pasado hemos dicho la importancia de dicho documento y es porque en la guía de aprendizaje aparecen todos los aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad. Entonces está la descripción de la actividad, se hace referencia al material de estudio que se debe tener en cuenta para el desarrollo de la misma, las evidencias, hay una descripción amplia de cada una de las evidencias, la forma de construcción de las evidencias, la forma de presentación y el espacio donde se debe publicar. Luego viene el material de formación, que no es más que el material de estudio que deben atender para el desarrollo de las actividades, al igual que el material complementario o material de apoyo. Una reflexión, ya la reflexión invita a un espacio de contextualización al interior del desarrollo de la actividad. Vienen las sesiones en línea, que no es más que un espacio de interacción directa con el instructor, donde se ponen puntos en común, se da a conocer algunos elementos de la temática, se amplía información, se responde preguntas, etcétera. Se resuelven situaciones que se puedan presentar al interior de la formación.
Y vienen las evidencias entregables. Como evidencias entregables, en este caso tenemos tres, que son la primera de ellas, un foro temático, es una evidencia de desempeño, en la cual cada participante debe tener tres intervenciones. Una de ellas, la primera o la principal, dando respuesta a las preguntas orientadoras que se establecen desde la apertura del foro, y esto lo hace el instructor. Y otras dos interacciones con los demás participantes, revisando la publicación que ellos hayan realizado y con base en el contenido, pues ampliar la información, completarla, proponer un punto de vista diferente, rechazar lo que el compañero dijo, siempre y cuando se utilice un lenguaje apropiado. Luego viene la actividad de aprendizaje, una evidencia 2, es una evaluación de conocimientos acerca de los atributos y métodos de un objeto. Y como actividad de aprendizaje, una evidencia 3, hay un taller a través del cual se establece un problema el cual deben resolver sobre la temática de clases y objetos. Este taller tiene asociado un instrumento de evaluación. El foro temático dice que es hay un enunciado en el cual nos informa de que existe una empresa dedicada a la venta de productos por catálogo y que desea implementar una aplicación para que sus vendedores puedan registrar sus pedidos de manera más eficiente. Y a partir de ese enunciado, entonces, se generan las preguntas orientadoras. La primera de ellas establece en cuál cree que sería la herramienta del modelado más apropiada para establecer clases, atributos y métodos que cumplan con los requerimientos de la aplicación. La segunda pregunta orientadora propone de cómo se cree que podría aplicar el concepto de herencia y polimorfismo para ese caso, para el caso del problema expresado en la diapositiva anterior. Y dice explicar con un ejemplo, o sea, dar un ejemplo de cómo se aplicaría la herencia y el polimorfismo. Para la actividad aprendizaje 1, evidencia 2, que es una evaluación acerca de los atributos y métodos de un objeto, es una actividad interactiva que gira en torno a una serie de elementos que deben ser arrastrados hacia un auto rojo. Aparece un auto y aparece una lista de conceptos o de términos. La dinámica está dividida en dos momentos. En el primero consiste en identificar cuáles de esos elementos de la lista forman parte de los atributos del automóvil. Y cuando hablamos de atributos, recuerden que estamos haciendo referencia a las características propias del objeto. Y el segundo momento hace referencia a cuáles de esos elementos de la lista hacen parte de los métodos. Y los métodos son las funcionalidades inherentes al objeto, en este caso el auto. Dice que la prueba tiene 3 intentos, se espera que se resuelva en el primero, si no en el segundo o en el tercero. Y si alguien necesita algún intento adicional, me lo hace saber y yo con todo gusto les habilito intentos adicionales. Como actividad de aprendizaje 1, evidencia 3. Es un taller y sobre ese se propone el siguiente enunciado. Dice que una empresa desarrolladora de software se encuentra realizando pruebas de admisión para una de sus vacantes y usted ha sido seleccionado para participar en este proceso. Lo que se busca es determinar sus competencias y habilidades en el manejo de clases y objetos, por lo que se le recomienda ejecutar actividades de consulta y elaboración de aplicaciones. Entonces dice, para desarrollar esta evidencia tenga en cuenta los siguientes aspectos. Escriba las clases y defina las variables y métodos. Esta escritura de clases y de definición de variables es desde el punto de vista del modelado. O sea, a partir del enunciado del problema hay que identificar esos requerimientos, proceder a escribir las clases, a dibujarlas, definir las variables o los atributos y los métodos que son las funcionalidades. Dice además, tenga en cuenta utilizar al menos una variable y un método de clase para cada una de las clases que se definan. O sea, que cada clase debe tener al menos
un elemento en su interior. Luego dice, escriba las clases padre e hijo y si hay necesidades, definir clases abstractas, definiendo también las variables y métodos necesarios de acuerdo al enunciado. Además, escriba una aplicación, aquí ya vamos a la parte de implementación, luego del modelado, una aplicación que muestre el uso de las clases anteriores, enseñando el uso de los objetos de clase que tienen herencia, polimorfismo y abstracción. Presentación de la evidencia. La evidencia debe ser presentada en un informe sin comprimir que contenga los siguientes aspectos: una portada, el enunciado de la actividad a desarrollar, el código fuente de la solución funcional. Él dice copiado y pegado, no tomas de pantalla. ¿Por qué razón? Es que las tomas de pantalla no me sirven a mí, porque yo cojo el código fuente, lo llevo a la IDE, lo compilo y lo ejecuto para validar, digamos, su funcionalidad. Y toma de pantalla de las interfaces durante la ejecución, donde se visualice la fecha y hora del sistema. Además, una conclusión. Esta actividad de aprendizaje, esta evidencia tiene asociado un instrumento de evaluación y en este momento estoy presentando en la diapositiva solamente la parte correspondiente a lo que es la lista de chequeo. Dentro de esa lista de chequeo se evidencian 5 columnas. A la izquierda, la primera de ellas es el consecutivo. Luego, en la segunda columna son los indicadores de logro que los instructores buscamos encontrar en la evidencia construida. Luego vienen 2 columnas de cumplimiento. ¿Se cumple o no se cumple? O sea, ¿se encontró el indicador de logro en la evidencia, sí o no? Se colocó una X y un porcentaje asociado a cada uno de esos indicadores de logro. Entonces, revisemos los indicadores de logro. El primero de ellos, escribe las clases y define los atributos, métodos y comportamientos. Segundo, aplica la herencia y el polimorfismo en la solución de los problemas propuestos. Tercero, implementa aplicaciones funcionales que hacen uso de clases definidas, aplicando el uso de la herencia, el polimorfismo y la abstracción a través del código fuente. Cuarto, las tomas de pantalla de las interfaces de ejecución permiten visualizar la fecha y hora del sistema. Eso además de los resultados. Quinto, el informe es ordenado, facilita la comprensión de la temática a partir de los conceptos aplicados en la solución. Sexto, el informe cumple con todas las indicaciones, requisitos de extensión y formato establecidos para la entrega. Y séptimo, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma de actividades. Entonces nosotros los instructores validamos estos indicadores de logro, se coloca una X en la columna respectiva, se suman los porcentajes asociados a las X de las columnas de cumplimiento, o sea, los que estén por el sí. Si la suma de esos porcentajes da 70 o más, quiere decir que esa evidencia es aprobada. Si da menos de 70, no es aprobada. Y de todas maneras, de los indicadores de logro que no se cumplan, se colocan las X en la columna de no cumplimiento. Y en la parte inferior de este instrumento, en la parte de observaciones, yo describo por qué no se cumplió o no se encontró dicho indicador de logro en la evidencia, para que el aprendiz los conozca en el momento de conocer la retroalimentación. A través de la retroalimentación, yo a cada uno les remito el instrumento de evaluación diligenciado para que lo conozcan y puedan proceder a realizar los ajustes necesarios y volver a publicar la evidencia. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Llegamos a la guía de aprendizaje. Les recuerdo la importancia del documento. Yo no lo voy a presentar, pero sí quiero recalcar que es completa responsabilidad de cada uno de los aprendices conocerla al detalle, en su totalidad, porque de ello depende, digamos, en gran medida
el éxito que se tenga en el desarrollo de la actividad para la construcción de las evidencias. Como recursos y herramientas se tienen los siguientes elementos: lenguaje de modelado unificado para el modelado de la situación en cada uno de los problemas que se tengan. Luego viene la IDE de Java para la parte de la implementación de las aplicaciones. El procesador de texto para la construcción del informe, el blog de notas, porque es un editor de texto limpio. Cuando digo limpio, quiere decir que no tiene caracteres ocultos, entonces allí nosotros podemos pegar el código fuente sin el temor de que se nos vaya a contaminar para efectos de transporte, o sea, para enviárselo al instructor, para ustedes mantenerlo como reserva, etcétera. Está el LMS Sayuna, la guía de aprendizaje de la actividad, el material de formación y de apoyo y los instrumentos de evaluación. Esto en cuanto a la retroalimentación de las actividades iniciales y de la actividad de aprendizaje número 1. Ahora nos vamos a ir para la actividad de aprendizaje número 2. Esta actividad tiene por título Codificar interfaces gráficas en Java y está programada para desarrollarse entre los días 3 y 9 de noviembre. Como resultado de aprendizaje asociado, se propone conocer los elementos básicos de una interfaz gráfica y utilizarlos según los requerimientos de la aplicación. ¿Qué pasó aquí? Esta actividad está conformada por los siguientes elementos, los que aparecen a continuación. Dice que empezamos con la guía de aprendizaje. Ya hemos repetido varias veces cuál es la importancia de dicho documento. Viene el material de formación y el material de apoyo. La sesión en línea, estamos realizando el día de hoy, tiene 3 evidencias entregables. Esas 3 evidencias son: la primera de ellas, la participación en un blog. El blog es otro espacio de desarrollo de conocimiento colectivo a través del cual cada uno de los aprendices ingresa y realiza allí o plasma allí su evidencia. Luego viene, ya tiene por título simuladores. Luego viene una evaluación de conocimientos acerca de los componentes de la interfaz gráfica. Y como tercera evidencia, un caso de estudio. No es más que un problema que propone la construcción de una aplicación. Ahí aparece un APLI porque así lo establece la guía, pero yo lo denomino aplicación. Tiene asociado sus instrumentos de evaluación. Y vamos a ampliarlos. Dice actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, el blog simuladores. Dice que para el diseño y construcción de una interfaz, para que logren ser exitosos, es necesario contar con conocimientos básicos de programación en Java, al igual que dominar el uso de las herramientas de la IDE. IDE es interfaz gráfica de usuario, interfaz gráfica. El blog simuladores para la construcción de la evidencia propone lo siguiente. Dice que para el desarrollo de la actividad se debe analizar y reflexionar cuando se plantea la construcción de una interfaz que simule el funcionamiento de un termómetro. Entonces quiere decir que vamos a tener en cuenta la funcionalidad de un termómetro. Es importante tener en cuenta durante la elaboración detalles como que al oprimir un botón se incremente el valor de la temperatura y al mismo tiempo se rellena un área de color verde o rojo y cuando se superen los 39 grados centígrados. Para ese efecto se tienen las siguientes gráficas. Tenemos ahí tres gráficas. A la izquierda aparece el simulador del termómetro. Tiene 3 colores de acuerdo digamos, al nivel de temperatura alcanzado en determinado momento. Y está el termómetro. Y ese termómetro se va a ir llenando a medida que se aumente la temperatura.
Y para el aumento de la temperatura se debe oprimir un botón que va a estar en la interfaz. Entonces, a medida que se vaya oprimiendo ese botón, cuando pase de 2 a 15 grados, pues el termómetro se tornará en color amarillo. Cuando pase de 16 a 25 a 35, no veo, a 35 grados, se va tornando de color verde, y cuando supere esos 35 grados, pues se tornará en color rojo. Esa es como, digamos, la simulación del funcionamiento del termómetro digital. Entonces, dice que teniendo en cuenta lo anterior, participe en el blog dando una respuesta a las siguientes preguntas orientadoras. Y es, ¿qué tipo de eventos, paquetes y o clases de Java utilizaría en la elaboración de la interfaz de la simulación planteada? Describa la razón por la cual implementaría cada uno de los elementos propuestos en la respuesta a la pregunta anterior. Entonces, en esa participación, ustedes deben dar respuesta a esta pregunta orientadora que aparece en la diapositiva, de todos los elementos que utilizaría para la implementación, de modo que se alcanzara dicha funcionalidad. Luego viene la actividad de aprendizaje 2, evidencia 2. Es una evaluación acerca de los componentes de la interfaz gráfica. Es una prueba que consta de preguntas con calificación automática y se espera de que sea abordada luego de la realización del estudio de los materiales de formación. La prueba tiene disponible 3 intentos. Se espera de que se apruebe en el primero, en el segundo o en el tercero, y de manera similar, si se necesitan intentos adicionales, me lo hacen saber simplemente a través del foro de dudas e inquietudes y yo se los habilito. Pasamos a la actividad de aprendizaje 2, evidencia 3, caso de estudio. Dice, en el desarrollo de las evidencias debe realizarse continuando con las actividades de selección para optar por la vacante de la empresa desarrolladora de software, la actividad con la que se trabajó en la actividad de aprendizaje 1, evidencia 3, donde se le ha encomendado el diseño de algunas interfaces con el fin de medir sus competencias y habilidades en dicho tema. Entonces se pide construir una aplicación o un Apple llamado interfaz Apple, en el cual se despliegue una lista con diferentes colores y que al seleccionar uno de los elementos de la lista se dibuje un rectángulo con dicho color o con el color seleccionado. Entonces tenemos esta interfaz. Entonces tenemos una interfaz donde vamos a tener una lista de colores. En este caso ahí se alcanza a visualizar el gris oscuro, el marrón y el negro. Al seleccionar un determinado color, todo este rectángulo se debe colorear del color seleccionado. Esa sería la evidencia en este momento. Dice además, construya un Apple llamado manejadores, el cual despliegue 3 campos de texto y varios botones para realizar operaciones con los campos de texto. Los campos X y Y resultado. Cada operación aritmética será de X como primer operando, Y como segundo operando, y el texto corresponde al resultado. Deberá quitársele la facilidad de ser editable utilizando el método setEditable para ese texto, o sea, que no sea editable y de modo que no se pueda modificar el resultado. Y este sería, digamos, la interfaz. Dice que para la construcción del Apple, tenga en cuenta este ejemplo, se asume que el botón Y a la X fue seleccionado, en este caso. Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una caja de texto, tenemos una etiqueta y una caja de texto para los valores de X, una etiqueta y una caja de texto para los valores de Y, una caja de resultado para el resultado de la operación que se tenga. Y unos botones, 9, y cada uno indica una operación a realizar. Tenemos el botón del más, menos, por, división, raíz de X
o raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de y, x a la x y x módulo y. Esas serían las operaciones a poderse realizar en la construcción de esta aplicación. Entonces yo ingreso dos valores y dependiendo de el botón que se opere nos deberá mostrar el resultado. Para el caso dice aquí que en este caso se asume y elevado a la x, 2 elevado a la 3, está mal elevado a la 3 es 8. Ah, qué esperanzas. Y elevado a la 3, sí, está bien. Es y a la 3, perdón, y a la 2, sí, 3 por 3, 9, está bueno. Estaba mirando al revés. Bueno, y este sería, digamos, la interfaz de esa aplicación. En este caso van a ser 3 aplicaciones. Tercero dice, construya un Apple llamado calculadora que cuente con un texto desplegado y se comporte como una calculadora, de manera que al oprimir un botón de dígito y al oprimir el botón de dígito, el número se vaya agregando en la caja de texto desplegado. Al darle en un botón de operación, puede ser más, menos por el división, guarde para volver a poner los dígitos y dar el botón de igual para que se realice el cálculo. Bueno, el botón C para borrar todo, y el botón C es para limpiar el texto desplegado nada más. El botón punto es para poner el punto decimal a un número y solo se pondrá una vez. Si el usuario lo sigue poniendo, no se añadirá más en el texto desplegado. Quiere decir que al oprimir el botón de punto, el punto solo se pone una vez. No, si lo oprimo varias veces, igual no va a funcionar. Esta sería la interfaz para dicha aplicación. Entonces sería una caja de texto en la parte superior, a manera de funcionalidad de las calculadoras, los dígitos desde el 1 al 0 y los botones de punto, borrado del texto, más, menos, igual, por división y borrado de la memoria. Entonces sería como la interfaz para esa aplicación y debe tener todos los elementos que tienen las interfaces. Tener esta barra superior. Esta barra superior tiene los controles de ventana, como son de minimizar, restaurar y cerrar. Esta barra de título donde se coloca el nombre de lo que se está trabajando en la interfaz. En este caso es su programa, etcétera. Y lo mismo para las anteriores. Miren que tiene los controles de ventana, además de los botones de operación. Lo mismo acá. Llegó Overluis, démosle el acceso. Bueno, continuando. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Dice que para la presentación de la evidencia debe ser a través de un informe sin comprimir, en el cual deberá tener los siguientes elementos: la portada, el enunciado del problema, todo el código fuente de la solución a cada uno de los ejercicios. El código fuente es copiado y pegado en el informe. No admito tomas de pantalla. Luego de la compilación y la ejecución sin errores. O sea, ustedes lo deben probar que esté funcional. Y también la toma de pantalla de la ejecución de cada uno de los apples o de las aplicaciones, donde se visualice la fecha y hora del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes hagan una toma de pantalla, no la recorten, me la ponen tal cual como la hicieron. Y una conclusión. Como instrumentos de evaluación. Entonces, ay, se me lo salté. Vamos a compartir el instrumento de evaluación asociado a esta evidencia. Ya lo voy a compartir. Ahí lo tenemos en pantalla. Es un documento formal que tiene un encabezado, el logotipo del SENA,
título, instrumento de evaluación. Luego vienen los datos generales del curso. Entonces dice, programa de formación, desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y objetos, aplicando Java. El resultado de aprendizaje, conocer los elementos básicos de una interfaz gráfica y utilizarlos según los requerimientos de la aplicación. Como actividad de aprendizaje, propone codificar interfaces gráficas en Java. Como evidencia, un caso de estudio acerca de la construcción, dice un Apple, pero no es un Apple, sino que son aplicaciones. Actividad de aprendizaje 2, evidencia 3. Y luego aparecen los criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación dicen lo siguiente. Primero, identifica los componentes de una interfaz gráfica a partir del estudio de una aplicación de software, a partir del uso de una aplicación de software. Segundo, incluye elementos básicos de una interfaz gráfica de acuerdo con los requerimientos de la aplicación. A posterior aparece la lista de chequeo correspondiente para la valoración de las evidencias. Tiene las mismas 5 columnas. A la izquierda aparece el consecutivo. Luego viene el indicador de logro, 2 columnas de cumplimiento, cumple o no cumple, y la columna de observaciones a la cual se le asigna un porcentaje a cada indicador de logro. El primero de ellos identifica los controles, eventos, paquetes y o clases de Java en la construcción de una interfaz gráfica. Segundo, identifica los componentes visuales que hacen parte de la interfaz gráfica. Tercero, implementa aplicaciones funcionales que hacen uso de interfaces, clases, controles y eventos de acuerdo a los requerimientos. Cuarto, el código fuente corresponde a la solución funcional de los ejercicios propuestos. Quinto, las tomas de pantalla de las interfaces de ejecución permiten visualizar la fecha y hora del sistema, además de los resultados. Sexto, el informe desordenado facilita la comprensión en la temática a partir de los conceptos aplicados en la solución y cumple con todas las indicaciones y requisitos de extensión y formato establecidos para la publicación o entrega. Séptimo, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma de actividades. Entonces, por aquí tenemos 2 columnas de cumplimiento donde se va colocando la X dependiendo de si se encontró la aplicación de cada indicador en la evidencia. Se suman las X que correspondan a la columna de cumplimiento. Por aquí se coloca ese porcentaje alcanzado, acumulado. Si es 70 o más, se aprueba la evidencia. De los indicadores de logro que no se alcancen a evidenciar, aquí en esta parte donde dice observaciones, se hace una descripción. Yo ahí le escribo qué indicadores de logro no se cumplieron o no se encontraron en la evidencia, con el objetivo de que cuando ustedes revisen la retroalimentación, pues puedan proceder a realizar los ajustes y volverla a publicar como tal. Y abajo el juicio evaluativo dependiendo de la valoración que se tenga. Si es 70 o más, se aprueba. Si es menos de 70, pues no se aprueba y deberá ser ajustada la evidencia. Y ese sería el contenido del instrumento de evaluación. Me regreso para la presentación. Preguntas. No sé si tengan inquietudes, aportes, dudas. La guía de aprendizaje les recuerda la importancia del documento y que deberá ser conocida por cada uno de ustedes de manera amplia y detallada. Esto con el objetivo de tener un éxito en el desarrollo de la actividad. Como recursos y herramientas tenemos los mismos: el lenguaje de modelado unificado, la IDE de Java, procesador de texto, blog de notas, LMS Sayuna, la guía de aprendizaje, material de formación y apoyo y el instrumento de evaluación.
Y esto sería todo lo que tenía para contarles el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o inquietud relacionada con lo que hemos trabajado o con el material de estudio o con alguna actividad. No, Si no profe, hay todo claro. preguntas. Sí, claro. ¿Qué me decían? No, que todo claro, profe. Ah, gracias, gracias. Entonces, de todas maneras, agradezco la asistencia y la participación a la sesión en línea. Recordarles que queda la grabación para que pueda ser visualizada por aquellos que no pudieron asistir. Y recuerden, si tienen alguna dificultad, por favor, me lo hacen saber a través del foro de dudas e inquietudes, o a través del correo, o a través de la mensajería. Y no siendo más, entonces agradezco la asistencia y la participación y daremos por finalizada la reunión. Voy a detener la grabación.